¿Cómo están? Bien, qué bueno. Les cuento algo, aunque no lo crean, para mí es muy difícil estar acá. Sí, al principio se nota, después como que ya va pasando, pero sí, pero ¿sabes qué? Eh, Querían comentarles esto porque cuando, cuando los pastores me dicen, Pastor Salvador, usted tiene que predicar este domingo. Y yo, ay. Esto lo estoy comentando no como chiste, pero bueno, es gracioso. Pero la cosa pasa por aquí, que mientras voy procesando esta información, voy pensando en que claro, a mí me cuesta mucho hablar en público y es verdad. Solamente ustedes me ven con la guitarra, ¿cierto? Cuando ministramos al Señor y es tremendo lo que hacemos en la alabanza porque el Señor nos usa, ¿cierto? Pero cuando estamos en esta posición de compartir la palabra también es una gran responsabilidad. Entonces, en esto pensaba, qué bueno que me pase eso, porque no soy yo. Tiene que ser Dios, tiene que ser Dios y tiene que ser la palabra entregada a través de mí. Por eso es tan importante que nosotros nos dispongamos. O sea, este es un lugar de predicación, pero tú también tienes un lugar. Tú tienes un lugar importante y eres muy responsable del mensaje que tienes en tus manos. Es muy responsable. Vamos. La vez pasada no estaba tan nervioso. Gracias, Señor. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu gracia es suficiente, porque siempre nos sostienes, porque tenemos más y más y más, cada vez más de ti, porque tu reino se ha venido a establecer acá con nosotros, porque tú eres el Dios de nuestra vida, porque tú eres eterno, porque tú eres único. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y estamos entonces hablando del reino de Dios. Y la semana pasada compartía algunas cosas, el pastor que las anoté y que me parecieron muy buenos recordarlas el día de hoy, que es que su reino es expansivo. El reino de Dios no se detiene. Por causa tuya, por causa mía, no se detiene y no se va a detener. Va a seguir avanzando. Algunos que tienen miedo de las cosas que pasan hoy en la iglesia, que sí, que la iglesia puede predicar, que la iglesia no puede predicar, que hay países donde no se puede predicar. Déjame decirte que la iglesia va a seguir creciendo porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Por lo tanto, su reino es expansivo. No deja nada afuera. No deja nada afuera. Y como comentábamos la semana pasada, esto tiene que ver también con la imaginación. Somos seres creados por Dios. Dios nos dio imaginación. Entonces, hablamos la semana pasada que nosotros no podemos ser parte de una posición política, sino de algo que va más allá, que tiene que ver con cambiar vidas. Cambiar vidas. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad que es de compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. El reino de Dios tiene el poder para transformar absolutamente todo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. En el reino de Dios todo es posible. Y gracias, Señor, entonces, porque nosotros pertenecemos a ese reino. No tenemos límites. ¿Hay algún límite para Dios? Ningún límite hay para Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros como pertenecemos a ese reino, somos parte del sin límites. Somos parte tú y yo del sin límites. Puedes imaginar sin límites. Puedes pensar y puedes proyectar más allá sin límites porque eres parte del reino sin límites. Soy el banco, no soy el que pide. Soy el que bendice, soy el que prospera, soy el que entrega. Soy el que voy, camino y sana. Soy del reino sin límites. ¿Quién va a ir a los que necesitan? ¿Quién va a ir a los que tienen hambre y sed? Somos nosotros. Somos nosotros. Es tiempo de poner en acción lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que nos ha sido enseñado por mucho tiempo, por harto tiempo. Nosotros somos los que van a ir y vamos a suplir las necesidades. Somos nosotros, no son otros.
La mentalidad del reino entonces es de aquel que cree. Tú y yo creemos, amén. ¿Creemos? Amén, le creemos a Dios. En el reino de Dios, ¿tiene fe o no tiene fe? Es así de simple. Somos radicales, somos revolucionarios. Es, ¿tienes o no tienes fe? Entonces la semana pasada veíamos el ejemplo de la higuera, ¿cierto? Teníamos a Mauricio y veíamos el ejemplo de la higuera y entonces comentábamos que hasta que no creamos que después de la higuera el monte se puede mover, no se va a mover, porque esto es cuestión de fe. Es cuestión de fe. En lo que ha sido depositado en ti es la fe del Hijo de Dios en tu vida y en mi vida. Si ni siquiera me lo puedo imaginar, entonces no lo voy a poder creer. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Tienes que empezar a soñar. Tienes que empezar a proyectar. Ojo con esto. No estoy diciendo decretar, no estoy hablando de metafísica, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de lo que Dios nos ha dado. De la palabra que Dios nos ha dado. Acuérdate, del reino sin límites. No hay límites. Déjame decirte que si Dios puso algo en tu corazón, no lo deseches. No lo deseches. Pon tu fe en aquello. Si Dios puso en tu corazón un negocio, no lo deseches. Porque tú piensas, ay, pero es demasiado grande esto. No, es demasiado grande. ¿Cómo decían entonces ellos? Cuando les decía el ejemplo del monte, mira, dile al monte, ve que se echa al otro lado. Seguramente me imagino que alguien dijo, no, esto es demasiado. Esto es demasiado. Entonces justamente para el que dice es demasiado no va a pasar. ¿Por qué? Porque no imagina lo grande que es Dios. Dios es suficientemente grande, sin límites para mover el monte. Por lo tanto, tú tienes que hacer lo mismo con tu vida. Dios ha puesto algo en tu vida, en tu corazón. Y eso es lo que tienes que hacer este día. Tú que me estás mirando el día de hoy, tú que estás por primera vez mirando esta transmisión, déjame decirte que Dios quiere transformar tu vida y quiere llevarte a un nivel máximo. No tiene ningún límite. No es una posición para pasar de una posición 1 a una posición 3 o una posición 4. Es hasta una posición infinito. Porque Dios no tiene límite. Aleluya. Gracias, Señor. Dios quiere que vamos desde la higuera hasta el monte. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Jesús subió a la cruz, le quitó absolutamente todo el poder al diablo. No hay poder en el diablo. Él está vencido. Él está absolutamente vencido. Si alguna vez nosotros creemos que el diablo se está apoderando de nuestra vida, nosotros tenemos que tomar autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad fue dada por Dios. Y en el nombre de Jesús entonces nosotros decimos, diablo, no tienes autoridad. ¿Qué vino a hacer? La Biblia nos dice, la palabra nos dice, vino a matar, robar y destruir. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos paramos frente a eso? Nos paramos firmes y resistimos porque sabemos que Él está vencido. Cuando Jesús subió a la cruz, entonces le quitó todo, absolutamente todo el poder al diablo. Y hoy entonces tenemos una característica. Tenemos una característica hoy día dentro de nosotros del reino de Dios, que es que somos ciudadanos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y quiero que quiero invitarte a que vayas a Filipenses capítulo 3. Vamos juntos a Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 21. Quiero que leamos este trozo de la Biblia porque está Pablo escribiendo. Está Pablo escribiendo a la iglesia donde en este momento quiero contarles que Pablo está encarcelado y está escribiendo desde la cárcel a sus hermanos. Entonces, Filipenses 3, versículos 17 al 21. Vamos a leer. Vamos allá y dice así. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida
terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces el versículo 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Pablo nos está invitando a ver nuestra propia historia como una expresión viva de la vida de Jesús. Es decir, mirémonos como representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos Cristo en la tierra. Tú y yo somos Cristo. Tú caminas y está Cristo caminando en la tierra. Tú has creído, has sido salvado, has sido perdonado, has sido lavado por la sangre de Jesús. Por lo tanto, tú eres Cristo en la tierra. Esa es la invitación que Pablo está haciendo a que nosotros reflexionemos para mirarnos a nosotros mismos. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y esto, al contrario de lo que podríamos pensar nosotros, él lo encuentra provechoso. Porque puede instruir a sus hermanos. Puede desde la cárcel instruirlos y darle consejos de aliento. Fíjese bien, Pablo estaba encarcelado. Y claramente los soldados romanos, la gente que lo tenía encarcelado, sabía por qué razón estaba encarcelado. Y era por predicar a Jesús resucitado. Esa era la razón. Pero realmente no había una razón de peso para decir este hombre está cometiendo un crimen. Entonces, a raíz de esto, de su prisión, de estar privado de libertad, esto fue lo que inspiró a muchos otros cristianos fuera de la cárcel a predicar con mayor pasión del evangelio, porque estaban mirando cómo alguien que estaba totalmente oprimido humanamente estaba predicando con pasión el evangelio del Señor. Imagínate cuántas veces de nosotros hemos dicho, para mí es difícil predicar, para mí es difícil compartir a otros, pero fíjate, aquí hay una persona que está desde la cárcel predicando a Cristo. ¿Qué ejemplo más valioso es el que nos muestra Pablo en la Escritura? Y ayer yo estaba en la capacitación de alcance, que ahora les paso el dato para los que no saben. Todos los meses ahora va a haber una actividad de alcance, que es salir a evangelizar, salir a compartir las buenas noticias. Entonces yo ayer estaba en la capacitación que va a ser el próximo sábado. Es con cupos limitados, así que tienen que inscribirse. Pero bueno, ya pasó, para este sábado ya pasó, pero para el que viene tienen que inscribirse. Entonces, ayer yo estaba en la capacitación y reflexionaba sobre esto, que en las iglesias hay un gran porcentaje que realmente no está evangelizando, no comparte el mensaje. Entonces hay algunas estadísticas, ¿cierto?, que contaban los hermanos que nos hacían en la capacitación, Rodolfo y Valentina, que nos decían, bueno, es porque muchas veces los hermanos comentan que no saben hacerlo, no se atreven, ignoran el mensaje real de la Gran Comisión, entonces como que piensan que no es su responsabilidad, creen que es para cierto grupo, para el grupo de evangelismo. Para el grupo de evangelismo de la iglesia, ellos sí tienen que ir a predicar, tienen que salir y compartir el mensaje. Pero lo que ha hecho Dios en tu vida es tan glorioso. Ha cambiado tu vida, ha transformado tu vida realmente, radicalmente. Quiero saber cuántos de aquí su vida no ha sido transformada. Creo que todos aquí, en este salón, su vida ha sido transformada. Y aún así, querido amigo, si tú has venido por primera vez, quiero decirte que no te puedes quedar indiferente ante este mensaje. No te puedes quedar indiferente. Entonces Pablo tenía dos posibilidades en la cárcel. Una, que probablemente podía ser liberado, porque mientras más se analizaba por qué estaba preso, algunos se daban vuelta y entre comillas se tiraban la papa caliente. Decían, bueno, hazte cargo tú. No, hazte cargo tú. Y entonces una de las probabilidades era que Pablo fuera liberado.
Y otra probabilidad, era 50-50, era que fuera ejecutado. Así de simple. Míralo usted. Estaba la probabilidad de que Pablo fuera ejecutado. Entonces, fíjese lo que dice Pablo y que también nos inspira. Dice que en Filipenses 1:21, fíjese bien, dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia porque estaría cerca de Él. Entonces, desarrollemos un poco más esto. En Filipenses 1, del 20 al 24. Vamos allá. Vamos a Filipenses 1, del 20 al 24, porque Pablo entonces está diciendo que si existe la posibilidad de ser ejecutado, sería grandioso. Porque voy a estar cerca de Dios. Porque ya no va a haber más nada que hacer. Simplemente voy a estar en la presencia de Dios y va a ser fenomenal. Voy a haber llegado con Él. Pero fíjate bien lo que dice el versículo 20 de Filipenses 1. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. Está en la cárcel. Como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Ya se nos está poniendo indeciso Pablo. Pero ya no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero en el 24 ya se nos decide. Porque miren lo que dice. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Sí, porque Pablo sabe cuál es su tarea y cuál es su responsabilidad. Ser ejecutado va a ser grandioso para él, pero ser liberado era mejor. ¿Sabe por qué? Porque el Pablo tenía un corazón. ¿Y cuál era ese corazón? Ir y plantar iglesias. Ir y plantar iglesias. Ir y plantar comunidades de fe que hicieran lo mismo que él. Que creyeran radicalmente, que predicaran el evangelio radicalmente. Entonces, había un grupo de cristianos que pedía que los no judíos que se habían convertido se tenían que circuncidar. A esos cuales Pablo le estaba predicando y se habían convertido. Y entonces para esos cristianos era un problema que ellos no se circuncidaran, que no se hicieran como los judíos. Y hostigaban a Pablo. Y exigían estas cosas a Pablo. Y le recordaban a su pasado cuando perseguía a los cristianos y también le recordaban su estatus como fariseo. Entonces mire lo que dice Pablo. Dice que todo eso, él lo desechó. Él desechó todo lo que tenía, su estatus, su posición. Dice que lo tomó por basura. Y en el original, acuérdate lo que alguna vez hemos aprendido, que la palabra no era basura, era estiércol. Así lo consideró. Todo lo que había ganado, sus títulos, sus posiciones, no valía nada. ¿Por qué? Porque había transformado todo eso para ser un siervo fiel a Jesús. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos. Pablo nos está mostrando entonces el ser ciudadanos, en considerar lo que tenemos por basura para someternos a los pies de Cristo. Este mensaje no es para decir deja todo lo que tú eres y dedícate a servir si Dios no te lo ha dicho. Filipenses, vamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Aquí está desarrollado porque dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué cosa? Mi posición, mis títulos, el estatus, el dinero, ¿sí? Fariseo, doctor de la ley. Imagínense el grado de doctor, un especialista en algo, un súper especialista en algo, en la ley. Pero dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. Piensen acá, hubo un cambio de vida, hubo un cambio de mentalidad. ¿Sí?
¿Se acuerdan cuando hablamos de que Jesús, cuando llegaba a alguna ciudad, cuando empezó su ministerio, qué es lo que decía? Decía, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, cambien su mentalidad. Y esto pasó con Pablo. Pablo cambió su mentalidad. Y antes las cosas que él pensaba que eran valiosas ya no lo eran. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Este pasaje es un pasaje que cambió la historia. Cambió la historia, Martín Lutero. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Ya no soy justo por lo que yo pueda hacer. Ya no soy justo por mis méritos. Entonces, Pablo señala en capítulo 3, versículo 20, que la verdadera ciudadanía de los seguidores de Jesús está en los cielos. Pero eso realmente no significa que tenemos que estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Ese no es el mensaje correcto. No te está diciendo que, listo, ganaste, lo conseguiste. Quédate ahí porque ya lo tienes. Ese no es el mensaje. El mensaje correcto es anda y predica y establece comunidades de fe. Ese es el mensaje correcto. Ese es el mensaje para ti y para mí el día de hoy. Es anda, predica y establece comunidades de fe. ¿Sabes tú cuál es la misión de la iglesia, cierto? La misión y la visión. ¿Y cuál es la estrategia de nuestra iglesia, cierto? Es conectar, capacitar y contribuir. El Señor nos ha dado una estrategia. Conectamos a las personas con Dios. Las capacitamos. Ananías, ¿cierto? Escuela Revolución. Nuestros mensajes. Y contribuimos ¿por qué? Porque después tú no te puedes quedar indiferente con este mensaje. Es un llamado a la acción. Es un llamado a que tú te levantes y salgas a predicar. Te levantes y prediques en tu medio donde estás. No te puedes quedar con eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este es un tesoro que tenemos. Aleluya. Voy a hacer un ejemplo. Giovanni, ¿me puedes ayudar? Ven, sube. Pastora Lili, ¿me puedes ayudar? Venga. Colóquense ahí, por favor. Sí, tenía que salir. Bueno, ¿por qué los llamo a ellos dos? Ustedes se preguntarán. Bueno, Colombia, Argentina, ¿cierto? Sí. Bien, estoy perdonado, dice la pastora Lili. Pero yo hace un rato tal le hacía una pregunta a la pastora Lili respecto de la ciudadanía. ¿Ya? Y tiene que ver con esto. Ambos han venido de sus países de origen, ¿cierto? Y de alguna forma han tenido que hacerse a las costumbres de nuestro país, ¿cierto? Aunque la pastora Lili todavía está lavando el canasto, ¿cierto? Está lavando el canasto ahí, con las cosas chilenas y todo eso. Y nuestro parcero, ¿sí? También ha tenido que hacerse las cosas chilenas y ahora ya no habla tanto como colombiano, como parcero, ¿eh? Ahora ya tiene algunos dichos de nosotros. Pero aquí es lo que voy. Ellos llegaron desde su país de origen y empezaron a ser ciudadanos chilenos. ¿Sí? No dejan de ser de donde son, ¿cierto? La pastora Lili no deja de ser argentina y Giovanni no deja de ser colombiano. Pero ellos llegan y empiezan a tener todas las cosas que un ciudadano chileno debe y tiene que tener. Ellos votan,
¿sí? Y ellos hacen sus trámites, ¿sí? Ellos tienen que adaptarse a las formas de su nueva ciudadanía. Recuerdo que por un tema familiar, mi abuela era de nacionalidad italiana. Entonces, un beneficio que pude obtener gracias a mi abuela era que yo pude sacar la nacionalidad italiana. Io sono bambino, capisci? Mi piace. Ya, no me pida nada más. Es lo poquito que puedo aprender. Es que mi abuela hablaba dialecto, no hablaba italiano. Pero espagueti también. Entonces, pasa lo siguiente. Me pasó que cuando viajé, tuve un viaje de estudios durante un largo tiempo en España. Cuando viajé, llevé mi pasaporte que era italiano. Entonces yo iba súper contento porque decía, bueno, voy a pasear y voy a ir a otros países y esto va a ser genial porque en mi pasaporte voy a poder timbrar todos los países que estoy visitando. ¡Qué genial! Entonces me acuerdo que voy entrando a España y muestro mi pasaporte italiano y entonces yo, aquí está para que me lo timbre. Entonces el señor de la aduana me dice, el policía me dice, pasa. ¿Cómo? No, si tú eres europeo, pasa. Oh. Qué decepción. Entonces bueno, y después cuando pude viajar a Francia, me pasó exactamente lo mismo. Voy entrando a Francia y entonces, esta es la mía. Bueno, porque ya estoy acá en España, ya estoy en Europa, entonces ahora voy a Francia. Entonces, yo soy... No, ya no. La cosa es que... No me sale. La cosa es que voy entrando a la policía aduana y... No, pasa. Entonces, entendí una cosa de esto. Yo tenía un beneficio, que era ser comunitario, que era ser europeo. Tenía una ciudadanía. Y esa ciudadanía me dio beneficios. Esa ciudadanía me dio tremendos beneficios allá. De hecho, cuando estuve en España y estuve en el hospital por un tema renal, no saben lo que me sirvió el ser comunitario porque fui a un hospital de Madrid y fui atendido súper bien. Como nunca. Fue un hospital público. Y fue atendido súper bien. Entonces reflexionaba sobre esto y reflexionaba sobre esto, sobre la ciudadanía. Porque me daba cuenta entonces que la ciudadanía es algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida como algo demasiado importante. Donde tú pisas, eres ciudadano del reino de los cielos. Lo que tú haces es ser ciudadano. Ciudadano con los beneficios de tu reino. Y entonces el ser ciudadano del reino de los cielos acá en esta tierra también implica otra cosa. Gracias. Que somos entonces ciudadanos, pero también somos embajadores. Claro, porque si tú estás en otra tierra que no es la tuya, eres embajador. Cristo en 2 Corintios 5:20 dice lo siguiente. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Somos embajadores. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. El embajador llega y dice, hagan las paces con Dios. El mensaje es una y otra vez el mismo. No nos cansamos de decir este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hagan las paces con Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Somos ministros ¿de qué? De reconciliación. O sea, los ciudadanos del reino son embajadores que predican la reconciliación con Dios. Los corintios, en este pasaje, habían menospreciado a Pablo. ¿Y sabe por qué? Lo habían menospreciado como líder. Porque no ganaba mucho dinero, porque se ganaba la vida a través del trabajo manual y estaba siempre perseguido. Entonces cuando Pablo, cuando estaba escribiendo 2 Corintios, manda las cartas,
como que ya no están tomando tanto el peso de las palabras de Pablo por esto. Justamente por su estatus, por su condición, porque estaba siendo perseguido. ¿Qué líder que sea perseguido es seguido? ¿Qué líder que esté problemado, que esté complicado es seguido? Difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo mide el mundo la gloria y el éxito? ¿Cómo la mide? Y entonces eso nos exige pensar en que para ser exitoso tengo que tener lo que decíamos, estatus, tenemos que tener riqueza, tenemos que demostrar que estamos posicionados, ¿cierto? Y si estamos posicionados, generalmente eso lo da la apariencia, lo da nuestra forma de vestir, lo da el auto, si tenemos auto, el tipo de auto. Entonces, el mundo dice, sí, es exitoso. Pero démosle una vuelta, porque la paradoja de la cruz es lo siguiente, pone al revés esta idea. Porque la exaltación de Jesús, la máxima exaltación de Jesús como rey tuvo lugar a través del sufrimiento, tuvo lugar a través de su ejecución, tuvo lugar a través de la resurrección. Esa es la verdadera idea de éxito de los ciudadanos del reino de Dios. En la cruz Jesús reveló este gran tesoro, la salvación para reconciliar a las personas. Esto es el tesoro máximo que tenemos nosotros en nuestras manos. La salvación para el resto de la humanidad. Cuando alguien desaprueba la pobreza y el sufrimiento de Pablo, lo que está haciendo es desaprobando a Jesús. Porque Pablo lo que está haciendo es haciéndose cada vez más siervo y ministro de Cristo. Querido hermano, el Evangelio es una historia de generosidad. Es una historia de dar, de compartir, de no reservas. Ese es el Evangelio. El Evangelio del reino y de los embajadores del reino de Dios es una historia de dar. Jesús entregó su honor, su riqueza y se humilló para morir como un esclavo y pobre. Para que otras personas pobres, para que otras personas humilladas se hicieran ricas por la gracia de Dios. A ellos vino Cristo, a los abatidos, a los cansados, a los menospreciados. El verdadero éxito del liderazgo cristiano no se trata del estatus o la promoción humana, sino se trata de ser promovidos por la gracia de Cristo Jesús a través de la cruz. Te invito a que leamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice así: por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. ¿Sí? Tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Somos embajadores. Somos sus herederos. Pero la gloria no es nuestra. Porque dice, es Él que mantiene firme todo el edificio. No lo mantenemos nosotros. Somos representantes del reino de Dios. ¿Cómo un cristiano puede ser embajador de Cristo? Bueno, un embajador, ¿qué es lo que hace un embajador? Es un enviado oficial de una nación, es un representante en el extranjero de una nación. Los embajadores trabajan para construir relaciones. Eso hacen los embajadores. Un embajador es designado por el liderazgo de los que él representa.
Vive en un país, pero es responsable ante otro. Debe encarnar el carácter de su país de origen. ¿Cuál es el carácter que encarnamos nosotros? ¿Cuál es el carácter que debemos encarnar nosotros? Entonces Pablo acá nos está mostrando que somos embajadores del reino, no como embajadores políticos. Él, fíjese bien esto, él fue adoptado a través del sacrificio de Jesús. ¿No te suena esto contigo y conmigo? Hemos sido adoptados por el sacrificio de Jesús. Ya tenemos la categoría. Si alguien no lo sabe, ya tenemos la categoría de embajadores de Jesús, del reino. No hay ningún mérito en Pablo. Y luego entonces de su conversión experimentó este cambio de perspectiva. Imaginemos que todo lo que Dios entrega o de lo que ha entregado fuera por mérito. Entonces los más exitosos tendrían, ¿cierto? Los que más tienen éxito tendrían. Los que trabajan y se esfuerzan también más tendrían de Dios. Los más letrados lo alcanzarían, los que alcanzaron grados académicos, los mayores títulos, los doctores, los postdoctores, los especialistas, premio Nobel, todos ellos tendrían, ¿no? Pero la buena noticia, realmente la buena noticia para ti y para mí, es que no importa lo que pasó. No importa lo que pasó, fíjate bien esto, no importa lo que pasó, ni dónde estás. Claro. No importa lo que pasó ni dónde estás, querido amigo. Si tú me estás viendo en esta mañana, quiero decirte que no importa lo que pasó ni dónde estás. No hay mérito, no debes hacer nada, no tenemos que hacer nada. Gracias, Señor. Él quiere abrazarte, Él te quiere proteger, Él que te quiere amar, Él te quiere sanar. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo hoy día. Él te quiere sanar. Él te quiere proveer. Él es quien va a posicionarte donde tienes que estar posicionado. Él te va a promocionar. Él te va a promocionar. La vida de cruz es el reino que predicamos. Es Jesús mismo. Es Jesús al cual predicamos. Pablo ya no veía las cosas como un ciudadano del mundo. Él veía las cosas desde la perspectiva de un ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué? Fíjese acá está el por qué lo hacía. En 2 Corintios 5, 17. Creo que la mayoría lo sabemos, ¿sí? Creo que la mayoría lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nuestra perspectiva cambió. ¿Por qué? Porque hoy día somos 2.0. Hoy día somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Ya no somos los mismos. Ya no miramos las cosas como las mirábamos antes. Hoy podemos imaginar, hoy podemos pensar sin límites. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Gloria a Dios, qué buen mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, si queremos representar a Jesús en el mundo, si queremos representarlo, entonces tenemos que ser del reino. Tenemos que ser el reino de Dios. Tenemos que vivir según los estándares del Rey. Aunque estemos temporalmente alejados de Él, físicamente. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 6. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Gracias, Señor. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. En todo tiempo nuestro objetivo es agradarle a Él.
lo agradamos a Él, según entonces los preceptos de Dios. Finalmente, el embajador del reino de Dios tiene que hacer esto. Decir a todo el mundo que es bienvenido a tener una relación con Dios. Todo el mundo, todos los embajadores de Cristo tienen que tener este mensaje en sus bocas. Eres bienvenido a tener una relación con Dios. Eres bienvenido a tener una relación con Dios. No hay excusa, no hay una barrera, no hay un porqué. No hay nadie que te pueda impedir venir a Dios y decir: quiero que tú seas mi rey, quiero que tú seas mi Señor. Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz para mi vida y desde hoy, entonces, tú eres mi Señor. Nuestro trabajo no es ser impresionantes, sino apuntar a quien sí lo es. Jesús es impresionante. Jesús es glorioso. No hay nadie como Él, no hay nada que se pueda comparar a Él. Eso es palpable, eso es vida. Eso es lo que Él nos entrega. Hoy día en la mañana orábamos, en la mañana en la oración a las 9 de la mañana y veía el poder del Señor manifestado en la vida a través de mis hermanos, porque entendía que somos un cuerpo y que el Señor nos habla y que solamente, ¿sabes qué? Es solamente disponerte. Es solamente disponerte, es solamente decir: aquí estoy. Es tomar tu posición. Es tomar la posición que tú tienes. Es decidir hacerlo. Es decir, ya nada más, no voy a esperar nada más. ¿Qué voy a esperar? ¿Realmente qué voy a esperar para tomar mi posición en Cristo? ¿Qué voy a esperar para empezar a recibir y dar lo que el Señor me está entregando? Porque soy parte del reino de Dios. Luego de los viajes misioneros de Pablo, los oficiales que lo apresaban no veían una amenaza realmente en él. Era una persona con el cual se podía estar. Él estaba en la cárcel, pero hasta los mismos oficiales compartían con él. Los oficiales se convertían por él. Era un embajador del reino. Entonces, fíjese bien esto, porque realmente es una paradoja. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, eran un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso. ¿Sí? Claro, porque partió con los judíos. El mensaje partió ahí, pero el mensaje se empezó a expandir. Y entonces Pablo empieza a predicar a los gentiles, ¿cierto? A los que no eran judíos. Y el mensaje entonces se empezó a expandir cada vez más, cada vez más. Entonces las comunidades trabajaban igual como los hombres y las mujeres, todos juntos. ¿Para qué? Por una misma causa: expandir el evangelio, ir y contar las buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo cuando llegaba a un lugar? Lo primero que hacía era ir a la sinagoga, donde estaban los judíos, y les predicaba a los judíos. Y les decía: Cristo ha resucitado, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Estos primeros cristianos daban su lealtad, confesaban su lealtad al Rey Jesús, su máxima lealtad al Rey Jesús. Y eso ponía de cabeza a los valores de la cultura romana de ese momento. Por eso Pablo fue arrestado durante años. ¿Por qué? Porque la cultura romana, ¿qué es lo que hacía? Claro, era politeísta, honraba a otras divinidades y causaba escozor que hubiera gente que practicara el amor, que fuera tan generosa entre ellos y que además aceptara a otros para que vinieran. Era como si fuera una pandemia, porque cada vez más venían. Y los demás miraban el evangelio que predicaban ellos y decían: wow, esto transforma vida, esto es un evangelio de verdad. Esto sí es de verdad. Pero esto le trajo consecuencias a todos los cristianos. Les trajo consecuencias. Y es algo de la que la palabra y Jesús nos advierte, porque por causa de Él vamos a ser perseguidos. Por causa de Él vamos a ser perseguidos por amor de su nombre.
Entonces, tenemos también que estar dispuestos a esto. ¿A qué? A predicar al Señor, a pararnos firmes con su verdad y decir, yo creo en Jesús, Él es mi Señor. Y la Biblia es mi manual de vida. Quiero ya para ir concluyendo contarles una historia que queda en Juan capítulo 9, versículos 1 al 35. Juan capítulo 9, versículos 1 al 35. Vamos a leer toda la historia. Juan 9 del 1 al 35. Dice así, entonces, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que no le conocían que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Soy yo el beneficiado. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Esto ya empieza a parecerse, no sé, ¿alguien ha visto Caso Cerrado? Al Bastián le gusta. Él lo ha visto. Y es que pasa el acusado. Entonces él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. ¿Qué pasa el acusado? No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Ve que es como Caso Cerrado? Sí, es lo mismo. Está la doctora Apolo, los litigantes. ¿Es este su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Trajeron al doctor. Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya que tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él.
por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Yo creo que a esta altura a ustedes ya les queda claro cómo lo sanó, ¿cierto? Entonces yo ya me imagino la cara del hombre. Dijo, mire, a ver cómo se lo explico. Mire, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren escucharlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Claro, o sea, ya. Entonces ellos lo insultaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Tenemos adversidad. Aún haciendo lo bueno tenemos adversidad. Tenemos adversidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es parte de seguir a Jesús. Es parte de ser ciudadanos y ser embajadores. Somos embajadores. Creemos y sabemos cuál es el mensaje y cómo ha sido cambiada nuestra vida. Por eso entonces es que nosotros decimos que no vamos a abandonar. Por eso entonces decimos que vamos, ¿cómo vamos? Vamos de fe en fe, de victoria en victoria. Porque decimos entonces, yo lo tengo porque Jesús dijo, yo lo creo porque Jesús dijo, porque soy embajador del que me llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Estoy en luz. Qué buena es la luz. Porque puedo ver correctamente, porque puedo entender correctamente, porque me ha sido revelado correctamente mi posición. Yo no voy a abandonar. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo no voy a abandonar. Mi confianza está en Él. Mi absoluta confianza está en Él.